Hola, muy buenos días. Bueno, nuevamente con ustedes para continuar con la última etapa y espero que sea la más sustanciosa de todas relativas a la Revolución Francesa. Y quiero sentar en una tesis que yo creo que es importante para el estudio de la administración pública y del derecho administrativo. La Revolución Francesa, el culmen de un proceso que tenía años integrándose a la posibilidad de transformación del viejo Estado medieval al Estado absolutista y del Estado absolutista a un nuevo proceso que es fundamentalmente el Estado moderno. Hay que recordar que en el momento histórico en que estamos viviendo la Revolución Francesa, no existía un antecedente importante de fondo profundo que nos previera la posibilidad de cambiar un sistema de administración, un sistema de gobierno, un sistema de mentalidad en cuanto a la forma de gobernarse, puesto que en el horizonte inmediato solamente existía la experiencia de Inglaterra y a unos cuantos años y en unas latitudes muy lejanas estaba la independencia de las 13 colonias angloamericanas de los Estados Unidos de América. En esa situación, aunque muchos franceses estaban enterados de la forma en que se transformó el nuevo Estado, de la adopción de un sistema republicano con un sistema nuevo que era el federalismo, que era la descentralización, pero que obedecía precisamente a un estado de cosas que preveía la forma en que se podía organizar y que se podía proyectar una nueva forma de gobierno. Sin embargo, la Constitución de Filadelfia americana, los Bill of Rights, que fueron los antecedentes de los derechos humanos, aunque tienen mucho que ver con la influencia de carácter dogmático, con la Declaración Universal la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, que se da en la época de Luis XVI, precisamente en la época de la Asamblea Nacional, cuando se trata, Luis XVI trata y la Revolución Burguesa trata de salvar la situación del país y evitar una conflagración, una revolución más intensa, y entonces se da la Declaración Unilateral de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué digo unilateral? Porque hasta ese entonces todavía Luis XVI no había dado lugar a la virulencia de la revolución. Luis XVI había prohijado una revolución, pero a través de un proceso pacífico, es decir, quien realmente, como les decía yo, las revoluciones en Francia, la Revolución Francesa, tiene tres momentos muy claros. El primer momento es una reacción por la reforma administrativa de Luis XVI, que va a mejorar las condiciones de vida del Estado francés, y es una reacción de la aristocracia que no quiere que le quiten los privilegios, y por lo tanto ellos propician la primera revolución. Luis XVI se ve obligado, como lo mencioné en la clase anterior, a abrir la posibilidad de que se convoquen a los estados generales, y los estados generales eran los tres estamentos, es decir, el clero, la aristocracia y un tercer estado que dice sieyes, que es el pueblo en general. El tercer estado era todo, pero el tercer estado estaba organizado de manera muy importante por los burgueses, que era una clase que habían empezado a ser notables en la administración francesa. No solamente en la administración, en la economía integral de Francia. Era una clase acomodada, una clase con recursos, una clase que opcionaba por estudiar, por prepararse, constituían pues la aristocracia del pensamiento, de la inteligencia, de la cultura. Era una nueva aristocracia la que se estaba gestando. No solamente la aristocracia de toga de tipo hereditaria, sino una aristocracia encarnada ya en una nueva clase muy pujante que era la burguesía.
Y esa burguesía toma originalmente las riendas de la segunda revolución, que va a ser la revolución burguesa. Ahí es cuando se convoca la asamblea, ahí es cuando surge la posibilidad de que se constituya una monarquía constitucional al estilo de la monarquía inglesa, aquella que se da en la famosa Revolución Gloriosa desde 1644 a 1688, que es una revolución pacífica, se puede decir, incruenta, y que da lugar al nacimiento del sistema inglés con una monarquía constitucional, con la declaración de derechos inmanentes a los ingleses. Ya hay, aunque no hay una carta específica, sí hay una tradición de derechos que han ido asentándose en el pueblo inglés. Y luego el reconocimiento de que el rey no puede estar por encima de la Constitución o de las normas constitucionales, tiene que estar acotado por ella, y eso da la oportunidad precisamente a que ese sistema de libertades, de acotamiento del absolutismo del rey inglés, de la existencia de un parlamento bien equilibrado entre dos estamentos, por una parte los nobles, pero por otra parte también el pueblo en general, y la posibilidad de que ese parlamento sea el que establezca las cargas fiscales, los impuestos, los empréstitos para la Casa Real, etcétera, etcétera. Sí, ya hay un control. Esto es lo que se trató de hacer en Francia. Esto es lo que Luis XVI trató de hacer con las reformas administrativas. Lo mencionabas antes, cuáles son las propuestas de las reformas administrativas de Luis XVI, y entre otras, nada más para volver a recordar algunos aspectos, era terminar con la inequidad, establecer un principio de igualdad social, acabar con las desigualdades de clase, quitándole a la aristocracia una gran parte de sus privilegios, establecer sistemas impositivos de tipo general, reorganizar la administración pública, crear una estructura en la cual los delegados del gobierno, de la monarquía, los comisarios encargados de la administración pública y de la recaudación de impuestos, fueran burgueses, pero gente preparada con una consistencia importante en los estudios de la administración pública. Todo eso fue preparado por Luis XVI, y de hecho este monarca da lugar a que se haga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a que se aprueben en la Asamblea Nacional, y después se constituye la primera república monárquica constitucional, que es la primera república francesa, en donde surgen diferentes puntos de vista interesantes, pero sobre todo, les decía yo, el liberalismo. Se acaba el sistema del absolutismo y de la monarquía absoluta, se establece el reconocimiento de los derechos del hombre, cómo se va a garantizar precisamente esos derechos, que son las garantías individuales. Todavía no vamos a llegar al derecho público subjetivo, porque eso lo va a dar después la escuela alemana. Pero sí es muy importante que ese derecho nuevo, la estructura del Estado, la soberanía reside en la nación, y la nación le otorga las características de unción. Ya no es Dios, ya no es una persona de tipo insustancial como era la divinidad en las monarquías anteriores, sino que ahora es el Estado el que le da la posibilidad al monarca de que continúe con esa estructura de organización del Estado. Todo este manejo fue de la revolución burguesa, y la revolución burguesa fue la que trató de mantener en calma al Estado francés, y fue la que posibilitó el tránsito del absolutismo a la república, una república liberal, una república constitucional, una república de derecho, porque ya estableció las principales normas de derecho. Sin embargo, viene una tercera revolución que les comentaba yo, el tercer estado, el pueblo. En Francia tenía características muy diferentes a Inglaterra, muy diferentes a Estados Unidos, a las 13 colonias anglosajonas. Por lo tanto, pues no podía tomar de esos dos estados un sistema modélico, político, constitucional o estructural orgánico, puesto que sus características eran diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Les decía yo que gran parte de la población, más de 27 millones de franceses, estaban en el tercer estado. La burguesía en su plenitud, cuando llegó a estar en plenitud, no eran más de 500,000 personas.
Por lo tanto, la gran masa del pueblo estaba constituido por gente desposeída, con una vida, sin tener obviamente los elementos de la propiedad, tanto propiedad rural como propiedad en materia de artífices, de artesanos, de pequeños burgueses, etcétera. No tenían capital, entonces constituían una masa de desheredados que incluso salieron a pulular, a caminar por los caminos para propiciar la miseria humana que fue aquellas masas, propiciar la caridad humana y para paliar la miseria que existía en la gran masa de la población. ¿De qué manera Francia hace frente a toda esta problemática? Cuando ellos se levantan y constituyen con un elemento nuevo que era la democracia. Cuando la democracia da lugar a que el sufragio general haga participar a todos estos desheredados, una gran masa de gente inconforme, entonces se sale de control, obviamente, el proceso que había venido imperándose a través de la monarquía y de la burguesía. Y entonces la primera constitución sucumbe el régimen de la primera revolución monárquico-constitucional y viene una gran fuerza que avasalla al Estado francés, es decir, viene una avalancha de anarquía absoluta. Para poder controlar la anarquía absoluta se tiene que implementar nuevamente una mano dura y es cuando entra Napoleón Bonaparte a salvar el estado de desastre que se había propiciado en Francia. Las etapas monárquicas, para precisarlas nada más, la encontramos primero de 1789, en donde se dan los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, que es la que crea la Constitución de 1791, y luego la Asamblea Legislativa. Después viene una etapa que se puede decir republicana, en donde encontramos como órganos de gobierno la convención, el directorio, que fue terrible, acuérdense la acción de Robespierre, el gran dictador, el gran tirano, el hombre que ocasionó el terror en Francia, precisamente tratando de controlar la situación que se les había salido de control con la tercera revolución, que era la revolución de los campesinos, de los desposeídos, pero también de los miserables. Y entonces viene el consulado, 3 cónsules se hacen cargo del gobierno de Francia, entre los cuales sobresale Napoleón. Napoleón Bonaparte va a tomar las riendas del poder en el año de 1804 y se constituye en el primer imperio francés que va a resolver el problema de la inequidad, de la desigualdad, pero sobre todo de los desheredados, estableciendo un sistema de defensa en contra de la Santa Alianza y de la restauración que pretendían los gobiernos europeos, sobre todo de tipo monárquico, hacer en tratándose de restaurar a Francia con las garantías y los derechos de una tradición monárquica. Esto nos va a permitir que precisamente sea una reacción en contrario. La forma en que Napoleón hace frente a esos estados nacionales extranjeros es haciéndoles la guerra. Se crea pues un imperio y Napoleón empieza a organizar sus ejércitos con una masa enorme de personas, mano de obra que le sobra para integrar el gran ejército francés. Y aquí, así, haciendo la guerra, cuidando a Francia del exterior, haciendo invasiones, Napoleón va a consolidar el Estado de Derecho que se creó a finales del siglo XVIII para entrar al siglo XIX ya con una estructura muy bien hecha desde el punto de vista de la organización administrativa, de la estructura, del centralismo funcional que ya se puso en marcha desde la época de los Luises, del absolutismo, pero que llega a su gran esplendor precisamente con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a realizar una serie de mejoras al Estado francés, va a durar, pues desde luego, más de 10 años en el poder y eso le va a permitir no solamente ampliar
las latitudes, la geografía del imperio francés, sino que va a impactar, incluso Francia va a impactar en otras naciones, y esa forma de gobernarse va a ir poco a poco metiéndose en aquellas áreas desintegradas todavía, que no habían adquirido la nacionalidad, pero que van a verse impelidas por el gobierno y sobre todo por las ideas de los revolucionarios franceses de la primera etapa, para crear sus propias nacionalidades. Y aquí me refiero sobre todo a países como Bélgica, que no existía, como Alemania, que no existía como país. Puedo darles un antecedente previo. En el caso de Alemania, si me permiten dar lectura a esto, la revolución originó el primer impulso defensivo de Francia, como les había mencionado, contra los invasores, que una vez expulsados se convirtieron en invadidos. El ejército francés, vencedor de los prusianos en Jena, el que infringió una catástrofe de dimensiones tales al Estado prusiano, que le obligó a emprender la más grande de las reformas administrativas desde los tiempos de Federico Guillermo. Estoy hablando de 1713-1740 de este emperador prusiano. Con esta reforma, encabezada por el barón von Stein, se desmontó paulatinamente la estructura de la vieja organización cameral, el cameralismo, de la cual nació el Estado de Derecho en 1850, así como la ciencia de la administración alemana moderna a partir de 1864, obra del barón Lorenz von Stein. Bien se ha dicho, dice el autor, que las guerras conducen a las revoluciones y que por otra parte las revoluciones ganan guerras inganables. Estoy hablando de un libro que es extraordinario, un libro que es Charles Jean Bonin, Principios de Administración Pública. Se los voy a hacer de su conocimiento, lo vamos a subir para que ustedes lo disfruten. Es un libro que merece la pena verlo de cabo a rabo. Les decía entonces que la Revolución Francesa impactó de manera muy importante en la consolidación de nuevas naciones. Estamos hablando incluso de Austria, estamos hablando de Italia, que no existía como nación, estamos hablando de Bélgica y de otra serie de naciones que todas empezaron a conformar siguiendo el modelo de la Revolución Francesa. Termino con la idea de que Francia no pudo tomar de ninguna nación modelos para poder crear su estructura orgánica constitucional o política social, puesto que no existían esas características. Estados Unidos no tenía las desigualdades sociales que tenía Francia, no tenía la gran cantidad, millones y millones de personas desheredadas, desocupadas, integradas en un sistema tradicional de explotación del hombre por el hombre, en donde la aristocracia feudal, los bienes del clero en unas cuantas manos, impedían precisamente el proceso de la adquisición de la propiedad, aunque ésta fuera pulverizada. Así es de que esa clase social no existía ni en Inglaterra, ni existía tampoco en Estados Unidos de América. Sí existía en otras monarquías constitucionales, monarquías europeas de tipo feudal, que por eso cuando se da la revolución, triunfa la revolución, se da la defensa de Francia en contra de la Santa Alianza, viene la invasión a otras naciones, precisamente por ese sistema de defensa hacia lo interno y después extrapolar la revolución y la guerra hacia las otras naciones que me habían hecho a mí la guerra, hablando de Francia. Entonces empiezan a propiciarse que otras latitudes geográficas empiecen a pensar que es importante que adquieran una nueva idea de organización social, una nueva forma de resarcir a las clases socialmente marginadas sus derechos, crear las libertades, establecer el sistema de países de derecho, abordar el constitucionalismo, crear sus estructuras administrativas de organización, etcétera, etcétera. Es decir, se da un paradigma en el mundo de carácter importantísimo. No existió hasta el momento de la Revolución Francesa
una situación que tuvo características interesantes. Pero yo quiero transmitirles algo a ustedes antes de continuar, porque no lo hemos hecho, no hemos entendido cuál fue precisamente la importancia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entonces me van a permitir que les lea a ustedes a ustedes la Declaración de los Derechos que precede precisamente a la primera Constitución francesa de 1791, es decir, la Declaración de Derechos fue una simple exposición del anhelo de Francia de quitarse de un sistema ya obsoleto, ya superado por un nuevo sistema que es al que aspiraban los franceses. Todavía no es más que una declaración en un sentido. No hay todavía ninguna participación del pueblo en esto, sino que fue producto de la Asamblea Nacional Constitutiva. Dice, los derechos como hemos intentado verlos, o como los han visto algunos tratadistas, no son en modo alguno ni aquella vacua generalidad, ni son en verdad alguna, ni es la verdad trascendental, ni aquel milagro falaz que muchos escritores y publicistas de derecho público han creído reconocer, dejándose llevar más bien de una pasión partidista que de un juicio lúcido y franco. La Asamblea Nacional, dice el documento, reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Reconoce y declara la Asamblea Nacional. Artículo primero. Los hombres nacen libres e iguales en derechos y las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. El objeto de toda sociedad, dice el artículo segundo, política, es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Aquí vamos a encontrar un elemento importante. En la Declaración de los Derechos establece por principio el derecho natural, la preexistencia de los derechos del hombre en relación con el Estado. Esto dio lugar a una serie de polémica de tipo doctrinal en torno a si el derecho natural es preexistente a la existencia del Estado. Obviamente han llegado a la conclusión que no puede haber derechos si no hay estados. El estado es el que, en donde se materializan y se configuran y se aplican precisamente esos derechos. Si no hay estado, prácticamente es inútil hablar de derechos del hombre. No hay quien se los reconozca, no hay cómo ejercerlos, no hay cómo llevarlos a cabo. Aquí se da, pues, por principio de cuentas, con este artículo segundo, la Declaración de los Derechos Naturales del Hombre, la forma preexistente antes del Estado. El artículo tercero habla de la soberanía y dice que esta reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni corporación puede ejercitar autoridad que no emane expresamente de ella. La soberanía de la nación. Después va a venir una teoría diferente que habla de que la soberanía reside en el pueblo. Entonces van a crear esa dicotomía: si reside en el pueblo la ejerce como poder constituyente original y la deriva precisamente en los órganos del Estado. Quiero precisar que una de las características de la Revolución Francesa fue especificar la división de funciones. Ahí hubo dos tesis encontradas, la de Robespierre, la de Rousseau por un lado,
cuya emanación de pensamiento emana de su obra fundamental que se llamó El contrato social. Rousseau establecía una forma diferente de asociación a través de un contrato que era la expresión de la voluntad popular de manera individual para integrarse a una forma de asociación social, para integrar el Estado, crear el Estado, recrear el Estado mediante un compromiso por parte de los particulares. Sin embargo, en la tesis opuesta, se puede decir, ahí hay oposición, es de Montesquieu. Montesquieu, quien junto con otros pensadores no franceses, como es el caso de John Locke, habían establecido que para crear la posibilidad de que el Estado fuera limitado realmente, no por la Constitución, no por una ley que era un poco un sentido abstracto, como era el caso que se consideraba en Inglaterra, sino ya real, había que crear o recrear en el momento de la creación del Estado, recrear en su proceso interno la división de las funciones del Estado en tres poderes. Y hablaba del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Así pues, triunfa en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la primera Constitución de 1791 la idea de Montesquieu. Aquí vemos ya que están pues contrapunteados de origen, aunque logran limar asperezas y los dos participan en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre, logran más o menos emparejar sus puntos de vista que doctrinalmente o fundamentalmente son opuestos. Entonces, el artículo 4 nos habla, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro. Por tanto, el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Yo creo que esto es obvio y no hay mayor posibilidad de comentar, de necesidad de comentar. Artículo 5. Tiene derecho a prohibir las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está vedado por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a ejecutar lo que ella no ordena. Estos ya son principios modernos. Fíjense cómo el constitucionalismo moderno lo toma en el sistema que tenemos nosotros en nuestra Constitución. Artículo 124, artículo 73 y artículo 115 establecen precisamente el sistema de competencias. Y el artículo 73 y el principio general establece que todo lo que no está jurídicamente prohibido para las personas está jurídicamente permitido. Que el Estado y sus órganos de poder y sus tres órdenes de gobierno, federación, Estado y municipios, solo pueden hacer lo que les esté determinado por la ley. Este sistema se llama de competencias residuales y esta es la división auténtica de poderes y el principio emana desde la Revolución Francesa. Lo que no está jurídicamente prohibido para las personas, para los individuos, para los ciudadanos, está jurídicamente permitido. En cambio, el Estado solamente puede actuar cuando así se lo establezca la ley. El principio de legalidad, que es fundamental, el principio de supremacía de la Constitución, todos estos ya son principios que van a aplicarse a la vida moderna. El artículo 6 dice, la ley es la expresión de la voluntad general, referencia del principio rousseauiano. Todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir a su formación personalmente o por representantes. Debe ser la misma para todos, lo mismo cuando proteja como cuando castigue. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos según su capacidad, sin otra distinción que la de su virtud o la de su talento. Aquí es importante señalar que entramos en el principio de igualdad ante la ley. Esto no existía, es paradigmático. Por primera vez, se puede decir, en el mundo europeo se habla de igualdad ante la ley. Esto ni siquiera se da todavía en Inglaterra, aunque existe otro tipo de igualdades, otro tipo de principios, otro tipo de garantías, pero la igualdad ante la ley, sobre todo a los desposeídos, esto les llenó de una gran ilusión. Esto los motivó a pasar a una nueva etapa que se da en el siglo XIX en Francia de manera muy virulenta, dando lugar, lo voy a mencionar ya, dando lugar al nacimiento de una nueva teoría económica, política y social, que es el socialismo y después el comunismo.
Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido, sino en los casos determinados por la ley y con las formalidades prescritas por ella. Lo que soliciten, expidan o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados. Pero todo ciudadano debe llamado o arrestado por la ley, debe obedecer al instante y si se resiste se hace culpable. Esta es una referencia al principio de legalidad que ya se da desde 1215 en la Constitución inglesa, la que fue arrancada al rey Juan de Normandía y que forma parte del constitucionalismo inglés tradicional. Se ratificó después en la Constitución, no es constitución, es un movimiento constitucional inglés. Acuérdense es que en Inglaterra no hay constitución escrita, pero son parte del proceso constitucional y forman los elementos fundamentales del constitucionalismo inglés. Y eso se llama el due process of law, el debido proceso de ley. Y nosotros le llamamos las garantías de procedimiento, artículos 14 y 16 constitucionales. Estos son principios ya que van a calar profundamente y van a ser parte de una nueva forma de ser del Estado en el mundo, de la organización política, constitucional, organizacional, garantías individuales, etc. Artículo 8. La ley no debe establecer más penas que las estrictas y evidentemente necesarias. Y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida. Ya lo comentamos. Artículo 9. Debiendo presumir a todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable. El principio de inocencia que ahora tanto es manejado por la prensa y los medios de comunicación. Artículo 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aunque sean religiosas. Desde luego, esto es parte de un nuevo derecho, que es el derecho a creer en lo que cada persona quiera. El derecho de creencias religiosas y el derecho a la manifestación de las ideas. Estos son principios, desde luego, novedosos. Es el parteaguas entre el Estado anterior y el Estado moderno. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es un derecho de los más apreciados del hombre. El artículo 12 dice, la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano exige una fuerza pública. Esta fuerza se organiza, por tanto, en beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos a quien se confía. Fíjense qué curioso, todavía no se conocía los derechos públicos subjetivos. Entonces, para garantizar la procuración y el ejercicio de los derechos del hombre proclamados en la Asamblea Constitutiva, en la Asamblea Nacional, que hacen que esta declaración sea un documento anterior a la Constitución de la Primera República Francesa y la Constitución de Francia. Entonces dicen, se creará una fuerza pública. Y efectivamente, se crea una Guardia Nacional francesa que va a tener una injerencia en todo el territorio francés y que va a ser preeminente en los diferentes movimientos sociales que se van a gestar en Francia. Acuérdense ustedes que Francia va a oscilar después de Napoleón I, entre el imperio, la monarquía y la república, y se van a ir poco a poco compartiendo hasta llegar al último momento de la última monarquía imperial, que va a durar gran parte todavía del siglo XIX y va a ser la de Napoleón III. Estas formas de intercalarse el poder mediante revoluciones se dan precisamente por la participación del tercer estado, de los más necesitados. En muchas ocasiones, como es el caso de Napoleón III o de Bonaparte, el fin del imperio tiene que ver con la derrota del emperador en su proyecto de luchas exteriores, extramuros contra otros países. Esto trajo lugar, obviamente, pues, vencen a los franceses, es una gran batalla, viene el descontento nacional, viene un movimiento nacional, derrocan al emperador y entonces viene una nueva forma de gobierno que en algunas ocasiones es republicano o liderado por los burgueses, en otras veces son dictatoriales, el caso de los imperios, en otras son obviamente las monarquías
que son de carácter restaurador con la intervención de los gobiernos extranjeros y vuelven a querer establecer y reivindicar los viejos derechos de la aristocracia, del feudalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a ser un movimiento que se va a ir generando durante más de 60 años después de la caída de Napoleón Bonaparte. Les decía yo, como un punto nada más de información, pues que se van a dar, por ejemplo, los gobiernos monárquicos de Luis XVIII en 1800, hasta 1815. Después viene el de Carlos X en 1824. Luego derrotan a la monarquía de los Habsburgo y viene la monarquía de los Orleans con Luis Felipe en 1830. Son, salvo Luis XVIII, que fue un monarca de tipo constitucional, los otros dos son de la restauración, de querer aplicar nuevamente los viejos principios, la restauración de los viejos derechos a las clases que les favorecían, la aristocracia, volver a reivindicar sus propiedades, etcétera, etcétera. Y luego vienen los imperios, el primer imperio que es el de Napoleón Bonaparte de 1804 hasta el 1815. El segundo imperio es con Luis Napoleón en 1848 y el último imperio es el de Napoleón III, que es precisamente en 1852 hasta su caída. Y su caída, la de Napoleón III, se da precisamente por una derrota ante un gobierno extranjero. Fíjense hasta dónde llegó Napoleón III, que es precisamente Napoleón III el que invade México. México, en una guerra intestina también entre liberales y conservadores, los conservadores se van a Austria a buscar en la casa reinante de los Austrias una testa para coronarla en México, y es así como logran convencer a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador austriaco, que venga a ser emperador en México. Maximiliano de Habsburgo se viene a México, pero resulta más liberal que los liberales mexicanos y entonces crea una cierta división con los conservadores y al mismo tiempo empieza a gobernar, pero con la oposición de los republicanos, con Benito Juárez a la cabeza, en un gobierno itinerante. Y luego viene la invasión de los franceses cuando viene aquella reclamación por los empréstitos, en donde en una armada integrada por 3 países, España, Inglaterra y Francia, invaden México. Al llegar a Veracruz, Inglaterra y España se retiran y no quieren participar de este circo, y solamente Napoleón III invade México con ese pretexto, pero fundamentalmente viendo su posibilidad, políticamente hablando, hacia la expansión del Tercer Imperio, viendo hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y que quiere crear una cabeza de playa en México para poder invadir los Estados Unidos de Norteamérica, que están en la posibilidad de dividirse mediante la Guerra de Secesión. La Guerra de Secesión norteamericana, los estados del norte contra los estados del sur. Las razones fundamentales son económicas, la esclavitud, que los estados del sur la necesitan para expoliar, para explotar, para crear la riqueza de sus grandes plantaciones de algodón y entrar de lleno en la revolución industrial con una materia muy importante para Inglaterra y para otros países. Esto pues es el panorama mundial. Francia lo que hizo fue transitar por esas etapas. No quiero meterme más a este fondo que tiene mucho que tratar, mucho que hablar. Terminaré con la exposición de los derechos, la declaración. Habla de la propiedad, habla de las contribuciones públicas. Los ciudadanos pueden participar en ver cómo se está manejando los asuntos de los recursos públicos, etcétera, etcétera. Y este comentario que se me hace muy interesante, este es un libro que se llama Historia del Liberalismo Europeo, de Guido de Ruggiero, que es muy interesante también. Si alguien está interesado, se lo puedo subir también para que lo vean. Habla Guido de Ruggiero respecto a los derechos del hombre y del ciudadano y dice: en estos pocos artículos se compendia la Carta,
histórica como todas las cartas, del liberalismo moderno. En gran parte son la traducción, y dice Guido, Jelinek lo ha demostrado confrontando los textos. Jelinek, el gran jurista alemán de la escuela del historicismo, confortando los textos de los Bill of Rights americanos de 1776, los cuales a su vez se relacionan con los covenants, documentos que emanan de las comunidades puritanas, sobre todo en la zona de Holanda, de Ginebra, de Suiza. Dice, y en última instancia con el espíritu calvinista que se dio también en esos lugares. Al efecto, podemos mencionar que Juan Jacobo Rousseau tiene origen de esos lugares territorialmente hablando, no que él haya practicado algunas de estas religiones, pero sí tenía el conocimiento de los covenants y sobre todo de la forma en que se manejaba ese espíritu de convivencia en las comunidades calvinistas. El sujeto de la Declaración de Derechos es el hombre, no el ciudadano. No sanciona privilegios de una ciudadanía, sino derechos humanos universalmente hablando. Fruto de una revolución secular cuyo centro es la conciencia. Del nuevo hombre nacerá el nuevo ciudadano y no a contrario senso. Es decir, estos derechos son los derechos del hombre. Por eso, cuando se hace una declaración universal en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en 1948, si mal no recuerdo, ahí se habla de los derechos universales del hombre. Ya estos derechos, estas cartas, todas ellas, los Bill of Rights, las Petition of Rights ingleses, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, y todo eso que es el constitucionalismo moderno, ya con los derechos públicos subjetivos de Jelinek, con la escuela historicista, la posibilidad de que el Estado tenga la responsabilidad, no con una guardia creada ex profeso, sino con todo el peso del Estado de respetar los derechos del hombre y las libertades. Fíjense bien que el proceso de la Revolución Francesa fue crear una división de funciones o de poderes para limitar el poder soberano, omnímodo. La soberanía no puede caer en unas solas manos. Se vio que precisamente con la dictadura, con la convención, con el imperio, que se repite en 3 ocasiones, se crean unas dictaduras de absorción de funciones y no existe división de poderes, no hay manera de limitarlo. Y otra forma de limitar a la democracia, que es el pueblo levantados, obviamente tratando de reivindicar derechos sociales que no se podían dar en ese momento. Entonces, lo que impele a la democracia es la libertad, las libertades del hombre. Y unas y otras se complementan y se oponen precisamente para crear un equilibrio. Si la democracia está por encima de las libertades del hombre, estamos hablando de tiranía. Y esa tiranía puede ser tiranía de orden descendente o de orden ascendente. Si es de orden descendente, es un tirano, que son las dictaduras hacia abajo y no admiten ninguna réplica. Y esos dictadores gobiernan a nombre del pueblo. Y la otra es que el pueblo se desborde y entonces rompa con toda la estructura de un sistema y bueno, pues trata de reivindicar los derechos de los más necesitados. Ahí es cuando viene precisamente la anarquía por falta de controles. Pues todo esto se dio en la Francia revolucionaria. La Francia revolucionaria nos va a permitir entrar ya al proceso administrativo. El proceso administrativo, que no es otra cosa que la creación del Estado moderno. Lo vamos a ver ya cuando empecemos a analizar fundamentalmente a Jean Bonin, quien junto con otros grandes escritores, sobre todo Alexis de Tocqueville, pero Jean Bonin, con el libro que ya les mostré, lo vamos a seguir de guía, nos va a dar la muestra de cómo se conforma la administración pública, cómo se conforma el derecho administrativo. Abonaré para Bonin nada más un aspecto muy importante. Él vivió junto con estos movimientos franceses. Él
participó en la época de Napoleón I y él creó un código de derecho administrativo tomando en consideración la forma en que Napoleón había organizado el Estado francés. Él le propone a Napoleón que su gran proceso o reforma de la ley, acuérdense que Napoleón logra integrar en un solo código todas las disposiciones legales que existían tanto desde la época del absolutismo, de la época de las monarquías feudales hasta la época de la Revolución y de la Primera República. Y lo que hace Napoleón es tratar de integrar esa tradición cultural jurídica de siglos francesa que viene desde la influencia del derecho romano e integrarla en un solo código que es el Código Civil francés, mejor conocido con el nombre del Código de Napoleón. Y así como codificó la ley, codificó muchos otros aspectos, procedimientos civiles, procedimientos penales, un código penal, es decir, se encargó de codificar lo que estaba disperso y de tratar de unir, de integrar, siendo consecuente con la estructura del Estado moderno que había consolidado Napoleón Bonaparte. A él se le debe precisamente la Francia moderna, a él se le debe la consolidación del Estado moderno, a él se le debe la reiteración en muchos otros países de este sistema, a él se le debe que surja la administración pública estructurada como la conocemos hoy y sobre todo el derecho administrativo. Pero no es él el creador de esto. Hay gente pensante, hay gente que le sustentó las ideas, hay personas que se integraron para hacer esto. Y uno de ellos fue precisamente Jean Bonin. Bonin presenta un proyecto de código de administración, de derecho administrativo. No lo tomó en cuenta Napoleón, no se consolidó con Napoleón, sin embargo, quedó a la posteridad un esfuerzo muy importante y los posteriores administrativistas franceses y de otras latitudes van a voltear a ver, a estudiar, a analizar a Jean Bonin y por eso Jean Bonin es el padre desde el punto de vista no mío, sino de muchos administrativistas en el mundo, es el padre de la administración pública moderna. Hasta aquí llegamos, que tengan buen fin de semana y comentaremos esto posteriormente. Muchas gracias. Buen día.